Venga, vamos ya reaccionando a la temporada del Barcelona. Vamos a hablar un poco de cosas que nos ha dejado la temporada 2025-2026 del Barcelona. Vamos primero a comentar los aspectos positivos, los aspectos que bueno, si sois seguramente fans, hinchas del Barcelona, pues durante este año seguramente esto os habrá gustado. Bueno, cosas importantes, pues la regularidad en Liga, por supuesto, el hecho de poder optar casi hasta el final de la Liga por llegar a esos 100 puntos, pues ya nos da una idea, ya nos da una buena idea de que en términos globales, pues si te acercas en las últimas jornadas a poder llegar a los 100 puntos es porque has sumado mucho durante todo el año, has conseguido muchos puntos, has conseguido pues una regularidad bastante grande, ¿no? De hecho, fijaros el dato de poder conseguir 19 victorias en casa en tantos partidos, pues eso indica, lógicamente, una constancia, pues, como decimos, ¿no? Una regularidad importante que creo que esto es muy esencial cuando quieres plantearte pues, ganar el título de Liga, ¿no? Y en este caso creo que el Barcelona lo ha hecho muy bien. Independientemente, ya sé que me vais a decir, vais a hablar de Lamine Yamal, de Pedri, de todos los jugadores y demás, pero a mí lo que me ha parecido interesante también, aparte de todo eso, por supuesto, me ha parecido muy interesante la contribución de otros jugadores durante esta temporada que en principio pudiera haber dudas sobre su rendimiento. Te pongo un ejemplo. Vamos, por ejemplo, con Rashford. Llega Rashford en calidad de cedido, no se sabe muy bien lo que puede aportar. Finalmente ha hecho goles, ha participado en el juego, ha marcado diferencias en los ratos en los que ha jugado. No ha sido, fijaros que incluso en los últimos momentos de la temporada no llegó a ser ni siquiera titular cuando Rafinha se ha lesionado. Es decir, ha habido momentos, me parece que ha salido Gavi por ahí por el extremo derecho, me parece que en otros momentos Ferran también. Incluso con todo eso, con no tener tampoco una confianza 100% de Flick, pero sí que es cierto que el rendimiento global de Rashford pues es positivo, yo creo, ¿no? Ha aportado cosas y veremos, a ver, no sé, a día de hoy, según estás viendo este vídeo, no lo sé, porque saldrá el vídeo en breve al canal de YouTube cuando estés viendo, pero cuando estamos grabando este vídeo no tenemos certeza de qué pasa con Rashford de momento, no hemos visto por ahí ninguna noticia, entonces no sabría decirte, pero te hablo de Rashford, te hablo, por ejemplo, contribución de Cancelo, ¿vale? Cancelo llega en Navidades, llega con todo el tema que pasó, lesión de Christensen en defensa, estaba lesionado, la baja por el tema de salud mental de Araujo, entonces el Barça se refuerza en ese sentido. Koundé no estaba dando un buen rendimiento tampoco, entonces el Barça se refuerza con Cancelo. También por la baja, entiendo, de Íñigo Martínez, que fue pues algo importante a principio de temporada, ¿no? Y llega Cancelo, que en la anterior etapa del Barcelona ya dejó claro pues, que el rendimiento a nivel ofensivo era muy bueno, pero donde estaba el problema era a nivel defensivo. Era un jugador que a nivel defensivo pues se le cogía bien la espalda, no tenía esa facilidad de retornar hacia atrás como quizá otro jugador que sea más especialista al defender, y había esas dudas y creo que bueno pues lo ha solventado muy bien. Creo que no ha estado tan mal en defensa como pudiera haber esas dudas, y el rendimiento en ataque ha sido muy bueno, ayudando en muchos momentos al equipo, fomentando también, si echas un vistazo aquí a la derecha de la pizarra, ¿vale? Pues que cuando, por ejemplo, Rafinha pues se mete aquí por dentro, o el extremo que esté jugando por aquí se mete aquí por dentro, pues Cancelo puedas dejarle toda la banda, ¿no? Porque aquí Cancelo lo primero puede tirar 1 contra 1, puede jugarse el 1 contra 1, como si fuese casi un extremo, y también puede salir hacia el medio para buscar centro o disparar directo a portería. Entonces son herramientas que un jugador del perfil de Cancelo te puede dar, ¿no? Y eso también provoca pues, que jugadores como Rafinha no tengan que estar siempre estar tan pegados en la línea de banda, puedan aparecer por aquí por medio para jugar más entre líneas. Y esto es interesante. También hay contribuciones de jugadores como Gavi, que aunque ha estado lesionado, cuando ha llegado ha ofrecido un buen nivel. También Marc Bernal, que en los momentos en los que ha entrado ha estado a buen nivel. Creo que todo esto, el nivel de Eric García, que fijaros ha jugado en varias posiciones, lateral derecho, central, medio centro, creo que todo esto contribuye a cosas muy importantes, teniendo en cuenta pues, que también ha habido momentos en los que Lamine Yamal está lesionado, Pedri está lesionado, Koundé no ha tenido quizás tan buen nivel como la temporada pasada. Entonces, todo esto, esta contribución de otros jugadores, aparte de los jugadores que tú sabes que te van a hacer goles, como Ferran, como Lewandowski, que Lamine Yamal va a aparecer, que Rafinha también, que Pedri sabes que te va a dar un buen nivel durante toda la temporada, Frenkie de Jong y demás, pero el hecho de que otros jugadores por ahí, estos otros, como te digo, 4 o 5 jugadores tienen el nivel. Gerard Martín, que fíjate, ha pasado a jugar aquí, te lo marco en la pizarra,
de jugar de lateral izquierdo muy poquito, porque la verdad que con Valde se disputó poco el puesto, pero finalmente acaba aquí de central izquierdo, jugando muchos partidos aquí al lado de Cubarsí sobre todo, y siendo, pues bueno, clave aquí en la defensa. Sí que es cierto, que ahora lo comentaremos un poco más adelante, que esto también conlleva un poco de fragilidad defensiva, ¿no? Pero, como te digo, no ha habido tanta dependencia, por así decirlo, y ha habido jugadores que han contribuido en Liga. Y claro, durante tantos meses de competición, estos 9-10 meses de competición, que tú no lo centres todo en 2-3 jugadores y que haya otros jugadores que también cuando salen puedan aportar, o cuando hay una lesión puedan aportar, o cuando hay una sanción puedan aportar, es súper, súper importante. Vamos ahora a las cosas negativas, ¿vale? Las cosas negativas que ha tenido el Barcelona durante esta temporada y que seguramente, pues bueno, aparte de ganar Liga y Supercopa, pues hayan hecho que, ¿por qué no avanzar más a la final de la Copa, en esa semi con el Atlético y también en esos cuartos con el Atlético en cuanto a, en cuanto a la Champions League? Bueno, lo primero de todo, creo que sigue habiendo una fragilidad defensiva por parte del Barcelona. Igual que te digo que el tema ofensivo está muy bien cubierto, el Barça genera muchas ocasiones de gol, mete muchos goles, mete muchos jugadores que pueden aparecer, no solo los que te esperas que vayan a marcar esta línea de tres, con Lamine Yamal, con Lewandowski o Ferran aquí este año, con Rafinha por el otro lado, con Dani Olmo aquí de media punta. No solo ellos, sino también más jugadores que puedan aparecer en un momento dado, en una llegada, Frenkie de Jong, también hemos visto jugadas a balón parado. Es decir, hay muchos jugadores que pueden contribuir. Marc Bernal ha tenido incluso en algunos momentos de meter goles también para el equipo. Perdona que estaba bebiendo un poquito de agua, pero sí que es cierto que la fragilidad defensiva sigue siendo importante, sobre todo en duelos y en partidos de alta presión, ¿vale? Es decir, en un partido de Liga, finalmente, pues bueno, si juegas, dependiendo, si me quitas a Madrid, Atlético y Villarreal y alguno más, pero el Barcelona pues rápidamente va a generar muchas ocasiones de gol. Pero ¿qué pasa en un partido de Champions? Como ha pasado con el Atlético, el Barcelona el año pasado era partidario de hacer una defensa súper, muy adelantada, bueno, se llegó a decir, sobre todo en la eliminatoria con el Inter de Milán, que era una estructura muy suicida, ¿no? Porque casi que llevas la línea al medio campo, como quien dice, la línea aquí defensiva, y claro, esto te lleva a un riesgo muy grande. Pero yo lo que creo que al Barcelona le ha faltado, más que el hecho de, sí entiendo lo que se dice, este año el Barcelona no ha metido la línea tan pegada al medio campo, ha estado 2 o 3 metros por detrás en muchos tramos, ¿vale? Es decir, no se ha precipitado tanto en ir a presionar. Pero el problema que tiene el Barcelona no es la línea adelantada solamente. El problema que tiene el Barcelona es aquí, a los costados, te lo marco con el punto aquí en la pizarra, echa un vistazo, es a los costados aquí de los jugadores que están como pivotes, de tanto Pedri, Frenkie de Jong, Marc Bernal, cuando juega Marc Bernal, Gavi, etcétera. Aquí, a estos costados. ¿Por qué? Porque los jugadores del equipo contrario, esto el Atlético, lo ha hecho muy, muy bien este año cuando ha jugado contra el Barcelona, es en el momento en el que recupera el balón el Atlético de Madrid, lo que hace es rápidamente aquí a meter a algún jugador, ¿vale? Que sabe que si recibe el balón es muy fácil que esté desmarcado lo primero, porque aquí a los jugadores, a los 2 mediocentros de Barcelona les va a costar llegar. Sabe que Lamine Yamal y Rafinha, por el otro lado, sobre todo son jugadores que les va a costar hacer el retorno. Entonces aquí se generan, ya no es una línea de 4 con otra línea de 4 por parte del Barcelona, ¿vale? Sino que es una línea de 4 delante y una línea de 2 aquí detrás. Y claro, evidentemente, estos espacios de aquí que te he marcado con el gol y que te estoy marcando ahora con el puntero, ¿vale? Son espacios que muchas veces, si metes aquí a un jugador de manera estratégica cuando acabas de recuperar un balón, este jugador le da tiempo a controlar el balón, levantarle la cabeza y poder meter desde aquí un pase al hueco. Esto lo hemos visto en la eliminatoria del Atlético, en el partido que gana el Atlético en Copa, en el Nou Camp, en el 0-2. Lo hemos visto en el partido de Champions, exactamente igual, lo mismo. Este tipo, me he equivocado, el partido 3-0, perdón, el de ida de Copa, y 0-2 el de vuelta. Y son momentos que el Atlético ha explotado mucho. Es decir, no solo es el tema de decir, no, es que bueno, el Barcelona tiene la defensa, la línea 4 muy adelantada, muy suicida. No, es que estos espacios ya provocan una ventaja, y ya desde aquí, pues si a un jugador de élite le dejas espacio para aquí controlar, levantar la cabeza y meter un pase aquí por detrás de los defensas para que pueda correr Griezmann o para que pueda correr Julián Álvarez, como ha sido este año, o Lookman, o como se dice, o Marcos Llorente, o Giuliano Simeone, que son jugadores muy rápidos,
pues esto conlleva, te habrás fijado, muchas situaciones de riesgo para jugadores de Barcelona que muchas veces han acabado en expulsiones, lo hemos visto este año. Creo que Eric García ha sido una de ellas, Gerard Martín, me suena, Cubarsí, no estoy seguro. Creo que los centrales del Barcelona ha habido 2 o 3 expulsiones en este sentido. ¿Por qué? Porque el Atlético está aprovechando muy bien estos espacios de aquí. De hecho, no solo con las expulsiones, sino también con jugadas de lo que te digo, recibir el balón por aquí y que tengas a un jugador por aquí en línea intermedia, ¿vale? Pues ya sea Juliano, Marcos Llorente que se ha metido por dentro, o Juliano, y poder desde aquí lanzar un pase a la espalda de uno de los centrales o entre el central y lateral. Creo que esto el Barcelona lo tiene que medir mucho y creo que hay otra de las cosas que también el Barcelona necesita mejorar a nivel de estructura defensiva y tiene que ver, yo creo, con la poca consistencia que tiene el Barcelona. Es decir, el Barcelona contra el Atlético de Madrid remonta a la eliminatoria, se pone 0-2, pero no acaba de, como se dice, completar eso, ¿no? En el partido, recuerdo, la eliminatoria del año pasado contra el Inter de Milán, el Barcelona se pone 2-3, ya está por delante en el marcador, pero no termina de concretar eso. Entonces, esa falta de consistencia de que ese momento de remontada solo te dure 5, 10, 15, 20 minutos y no lo concretes en el tiempo, pasando la eliminatoria, genera también una serie de dudas a nivel defensivo, ¿no? Da la sensación de que cuando has hecho lo más difícil, que es dar la vuelta a la eliminatoria, de repente el equipo se cae o pasa algo o el contrario remonta. Y esto creo que el Barcelona lo va a tener que mejorar. Y si me preguntáis de cara a la temporada que viene, bueno, vamos a ver lo que sucede de cara a la temporada que viene. Según estamos ahora mismo grabando este vídeo de reaccionando a la temporada del Barcelona, sabemos que Lewandowski no sigue, sabemos también que acaba de fichar el Barcelona a Gordon, al jugador del Newcastle, veremos a ver el rendimiento que da, seguramente será para alternar aquí los extremos, para dar pues bueno, la posibilidad, si fichas a Gordon, yo no sé si entonces Rashford se va a quedar en el equipo, porque si no tendrías 3 extremos, por así decirlo, porque, claro, tendrías aquí de extremos por la izquierda a Rafinha por un lado, que es el jugador que más ha jugado en esa posición, el propio Gordon, que puedes jugar a pierna cambiada con él, y también a Rashford. O igual Rashford, si se queda, vendría a jugar aquí de delantero centro junto con Ferran, veremos, porque también está pendiente la llegada de Julián Álvarez, que no sabemos, parece que se está negociando, pero no se ha concretado nada a día de hoy. Entonces, veremos esto por dónde va. Creo que en el medio campo es donde el Barcelona quizás menos ajustes tiene que hacer, tiene seguramente más volumen de jugadores, pues bueno, los Pedri, Frenkie de Jong, estamos hablando también de Gavi, estamos hablando de Marc Bernal, de Marc Casado, que no sabemos si este año jugando poco seguirá, Dani Olmo, que puede jugar también ahí, ya son 5 jugadores, Eric García cuando abandona la posición de defensa y juega ahí como de ayuda en el pivote defensivo, también es otra posibilidad y veremos a ver cómo puede ser. Yo creo que en el centrocampo el Barcelona no necesita demasiados ajustes y en defensa yo creo que sí que el Barcelona aquí puede necesitar algún retoque, algún jugador. Cancelo yo no sé si va a seguir o no he visto nada por ahí, quizás ya se ha anunciado si sigue o no sigue, yo no he visto nada y veremos a ver el resto de jugadores, creo que algún retoque quizá el Barcelona necesita. Veremos a ver, Christensen yo no sé si va a seguir o no, lo que te digo, Eric García puede que se sume como un jugador más de mediocampo, Gerard Martín ha sido este año un ajuste meterle ¿cómo se dice?, de defensa por la izquierda, pero claro, no tienes ningún defensa zurdo, digamos, natural, salvo Gerard Martín, pero Gerard Martín quizás no es un jugador pues todavía con la madurez necesaria, ¿no?, para abordar esos partidos importantes de nivel de Champions y demás, y veremos a ver lo que da de sí la temporada. Te invito a que te suscribas y que no te pierdas nada, porque te lo contaremos aquí en la Academia de Toque Vete. Un abrazo, chao.